El turismo sostenible es parte de algo que hoy en día es vital, ¿ya? No solo en el turismo, sino que en todo tipo de industria, la reducción de los impactos ambientales, también una preocupación por la conservación del entorno y por sobre todo apuntar a un desarrollo local que tenga siempre esta consideración, el concepto de sostenibilidad. Entonces, cuando hablamos de turismo sostenible, cuando hablamos del turismo, la industria del turismo, dentro de este concepto de sostenibilidad, hablamos de una industria que está comprometida con trabajar generando el mínimo impacto en el medio ambiente, en la cultura local, en el entorno, pero al mismo tiempo velando por maximizar la generación de ingresos y también de empleos para apoyar y mejorar las condiciones de la población local. Entonces, cuando estamos hablando de sustentabilidad, hay que tener 100% claro que no estamos hablando solo del factor medioambiental, sino que estamos hablando de tres condiciones que deben darse al unísono, que debe ser medioambientalmente sostenible, que debe ser responsable con la generación de ingresos, económicamente factible, y también que tiene que tener un compromiso con el desarrollo social. Entonces, estos tres compromisos, estos tres características son las que podrían generar y propiciar el hablar de una industria que sea sostenible, una industria que sea sustentable. En Chile, la institucionalidad que se encarga de promover el turismo es Cernatur. Y a través de la marca Chile, que es nuestra imagen corporativa que promueve los productos y servicios de nuestro país al exterior, se está llevando y se está liderando una iniciativa que promueve instalar un sello sustentable, el sello S que se le ha llamado, que tiene consigo el implementar y el destacar el compromiso con las buenas prácticas que acabamos de mencionar, otorgando este sello en las industrias que puedan estar trabajando en pro de ello. Cuando hablamos de el apuntar a desarrollar una industria que sea sostenible, no es solamente un tema caprichoso, sino que es un tema que está relacionado con toda la orientación estratégica que están desarrollando los países a nivel mundial. Y esto coincide plenamente con los objetivos de desarrollo sostenible que se ha planteado la Organización de Naciones Unidas para de aquí al 2030 poder generar un mínimo impacto y ojalá poder detener esta acelerada calentamiento global que nos podría estar perjudicando a nivel global, ¿ya? No solo a nivel local. Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible podemos identificar puntualmente tres objetivos que están 100% vinculados al desarrollo de la industria turística. El objetivo número 7, que tiene que ver con la energía asequible y no contaminante, se compromete a garantizar el acceso a una energía que sea accesible, segura, sostenible y moderna para todos. También el objetivo de desarrollo sostenible número 12, producción y consumo responsables, dice de garantizar modalidades de consumo y de producción que sean sostenibles. Y por otro lado, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13 es la acción por el clima, que conlleva el adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y minimizar, ojalá, detener sus efectos negativos que se producen en el medio ambiente. Como les decía, la institucionalidad en Chile que se encarga de promover el desarrollo de la industria turística es Cernatur. Y hace muy poco, de hecho recién este año, han levantado un sitio web, chilesustentable.cernatur.cl, donde destacan todas las características y todas las iniciativas que permitirían a las empresas ligadas a la industria del turismo acceder al sello S, al sello de turismo sustentable. Y la campaña que se está promoviendo es la que está invitando a estas empresas a comprometerse con las buenas prácticas para optar
a la obtención de esta distinción, que podría ser un factor más de destacar características positivas que permitan relevar la oferta de estas empresas dentro de la industria del turismo, ya que sobre todo hoy en día, posterior a esta situación de pandemia que se está viviendo, donde el turismo ha sido una de las industrias más impactadas a nivel global, se espera que la reactivación de la industria del turismo sí o sí va a estar ligada a un compromiso sustentable, a un compromiso medioambiental, a un compromiso de desarrollo económico local, que es el que está impulsando el turismo no solo de larga distancia, sino que también el turismo local. ¿Mm? Entonces, las empresas que trabajan y que pertenecen a esta industria del turismo tienen que promover buenas prácticas, y estas buenas prácticas no tienen que ver solo con lo que ellos saben hacer, sino que tiene que ver con comprometerse con las tendencias que podrían ser factores críticos que determinen la elección de un cliente o un pasajero por una u otra oferta. Entonces, contar con este sello de distinción sustentable, el sello S que entrega Cernatur, podría ser un factor determinante a la hora de acceder a la oferta de productos y servicios que determinadas empresas que estén comprometidas con estas buenas prácticas puedan captar la atención de estos pasajeros, de estos turistas. Entonces, cuando hablamos de sustentabilidad, tenemos que entender estos tres factores, hay que dejarlos absolutamente claros. ¿Ya? Cuando hablamos de sustentabilidad, hablamos de ser responsables con el medio ambiente, hablamos de ser responsables con la generación de ingresos y hablamos de ser responsables con los aspectos socioculturales, con el entorno local. Entonces, cuando estamos hablando de sustentabilidad, estamos hablando de circularidad. La circularidad es un concepto que se refiere al desarrollo de la economía y que tiene que ver con cómo nosotros pretendemos desarrollar, seguir desarrollando los mercados en pro de entregarles, ¿ya? Buenas herencias y ojalá perpetuar las buenas prácticas para que las futuras generaciones puedan aprovechar los espacios naturales que nosotros hemos visto cómo se han ido perjudicando producto de algunas malas prácticas industriales y también producto del efecto del calentamiento global. Para explicar un poco más y entender en qué consiste el modelo de economía circular, vamos a partir revisando en qué consiste el modelo tradicional de economía. El modelo tradicional de economía, que básicamente consiste en una extracción de recursos naturales, materias primas, ¿ya? Para luego transformarlas, producirlas y llevarlas a un mercado de consumo. Producto de ese consumo, generalmente se generan materiales biológicos y también residuos o materiales técnicos que popularmente o vulgarmente conocemos como basura. Y esa basura es la que se transforma en desechos y es lo que nos ha llevado a generar un sinnúmero de vertederos, ¿ya? Vertederos autorizados y una gran cantidad de vertederos no autorizados o vertederos ilegales, que al final lo que producen es contaminación, lo que producen es un detrimento de las características naturales del entorno y lo que producen es generar mayor calentamiento global e impedir que haya una recirculación natural de nuestro entorno. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tender al cambio? ¿Cómo podemos tender a generar una transformación de este modelo tradicional que se conoce como economía lineal hacia un modelo sustentable que podría ser el de la economía circular? La economía lineal, como ya lo decíamos, tiene un ciclo lineal, un ciclo recto, desde la extracción, la transformación, el uso y el desecho. Se ha venido impulsando ya desde hace varias décadas, 3 décadas por lo menos,
la economía del reciclaje, donde han surgido nuevas industrias. Y lo que se agregó como cambio, como evolución del modelo de la economía lineal tradicional, era agregar entre la transformación de las materias primas y el uso que se daba de estos productos, de estos bienes o servicios, incorporar el reciclaje para tratar de minimizar la cantidad de residuos. Entonces, si existían residuos, si existía material de desecho que yo podía no llevarlo al vertedero, sino que darle un nuevo uso, estaba haciendo un poco más lento, estaba generando un desecho mucho más lento, estaba minimizando esta evolución tan vertiginosa a la que nos llevó el modelo tradicional de la economía lineal. Pero ahí es donde surge esta iniciativa, que es la economía circular, que tiene que ver con ser sustentable, donde el objetivo es no generar residuos. Y para ello no hay que inventar un nuevo modelo de extracción, sino que las materias primas se dice que se deben seguir extrayendo de las mismas fuentes de recursos. ¿Bien? Los procesos productivos es donde comienza esta evolución, porque en el comienzo, en el inicio del proceso de transformación de la materia prima, ahí es donde uno comienza a identificar qué tipo de materiales, qué tipo de insumos son los que voy a poder reciclar, qué tipo de materiales, qué tipo de insumos son los que yo voy a poder retornar al ciclo, ¿ya? Para poder generar nueva materia prima para otro tipo de industrias. ¿Qué tipo de residuos yo voy a poder reutilizar? ¿Qué tipo de materiales de desecho que antiguamente en el modelo de economía lineal, en el modelo de economía tradicional, luego de ser usados, yo los llevaba al vertedero? En este caso, se impulsa la reparación, la reutilización, el reciclaje y ojalá el volver a incorporarlos dentro del modelo para que nuevos tipos de negocio puedan utilizarlos como materia prima. Bien, entonces el objetivo de la economía circular y la radical diferencia versus de la economía tradicional o economía lineal es la no generación de residuos. Este diagrama que muestra cómo funciona la economía circular grafica el nombre, ¿ya? Grafica el círculo. Desde la extracción de los recursos, ¿ya? Las materias primas, cuando ingresan al proceso de producción o al proceso de transformación para incorporarlas dentro de la industria y que luego de estar procesadas o transformadas puedan ser sujetos de uso o de consumo por parte de las personas o las empresas, ¿bien? O distintos actores, que no se genere el concepto de el desecho, sino que siempre los materiales puedan estar en un loop, en un círculo, ¿bien? En un ciclo permanente de reutilización, reparación, remanufactura, reciclaje, ¿bien? Y así evitar la generación de desechos. Para poder impulsar el uso y para poder promover el cambio en esta industria de pasar de una economía lineal a una economía circular, es necesario partir propiciando un cambio de cultura en las empresas, un cambio de cultura en la industria, pasar de lo extractivo a lo regenerativo, ¿sí? Avanzar y evolucionar de lo competitivo al lo colaborativo y fundamentalmente dejar de pensar de un modo individualista y propender hacia un concepto colectivo, hacia un concepto de cooperativismo y asociatividad. También es fundamental generar un cambio en el pensamiento para poder pasar de este pensamiento que nos ha llevado a seguir actuando en el modelo tradicional de la economía lineal, que es simple, predictivo y que apunta a la competencia,
a pasar a un pensamiento que sea más complejo, que nos obligue y nos empuje a identificar qué nuevos productos, qué nuevos bienes o servicios podemos desarrollar a partir de las materias primas que no necesariamente tienen que venir de la extracción de recursos naturales, sino que, ¿por qué no?, podrían provenir de materiales de desecho, materiales de descarte, de otros procesos productivos. Por eso el pensamiento se vuelve más complejo. Para ello, el pensamiento debe transformarse a que sea muy adaptable, porque hay distintas situaciones territoriales, ya hay distintas situaciones culturales y hay distintas situaciones de factores económicos y sociales que implican generar adaptación. Entonces, los tipos de negocios que se desarrollan actualmente, todos pueden generar esta evolución, pasar de lo lineal a lo circular, pero es necesario contar con un tipo de pensamiento desde las personas que lideran estos tipos de negocio que sea complejo, adaptable y que tienda siempre al cooperativismo, a la cooperación. Solo así vamos a poder generar e impulsar una industria turística que tienda a la circularidad y por ende tienda a ser sostenible. Dentro de las funciones económicas básicas que podría promover la economía circular, sobre todo en la industria del turismo, tiene que ver con la creación de un valor recreativo y de ocio. Si bien el turismo es una industria que promueve y que nace cuando una persona se desplaza desde su lugar de origen a otro, se considera como factores críticos para poder medir la cantidad y para poder medir el que sea realmente turismo, las pernoctaciones, el consumo que generan estas personas que se movilizan de su lugar de origen a otro lugar, ¿ya? Cuánto ellos se están gastando, cuánto es el consumo que están dejando. Muchas veces las personas generan turismo no solamente relacionado al ocio, no solamente relacionado a las vacaciones, sino que muchas veces también se produce turismo relacionado a el tipo de trabajo. Se produce un turismo cultural, turismo de conferencias, turismo de seminarios, ¿ya? Los turismos de intereses especiales que hoy por hoy están liderando la demanda de esta industria. Pero por sobre todo, ¿cuáles serían, hablando de los beneficios económicos que podría permitir esta generación de una evolución de la economía circular, ya para la industria del turismo? Sería en proporcionar materias primas que estén al alcance y que no necesariamente sean una extracción de recursos naturales, sino que las materias primas también podrían ser residuos o podrían ser materiales de descarte de otro tipo de negocios. Entonces, ahí uno tiene que evaluar y tiene que identificar qué tipo de negocio o dentro de mi negocio, qué tipo de productos, qué tipo de bienes podría yo desarrollar a partir del reciclaje, a partir de la reutilización de residuos o materias de descarte de otros tipos de negocios, de otros tipos de industrias. Entonces, el considerar que la industria del turismo sostenible tiene que ser un sistema abierto para soportar la vida. Esto tiene que ver con promover las buenas condiciones del entorno, promover el cuidado, ¿ya? Y el uso responsable del territorio, de los destinos que vienen a conocer y que vienen a recorrer los turistas que están motivados por encontrarse con una oferta que sea sostenible, que sea sustentable. eh, Nosotros, los actores del turismo, cuando estamos pensando en ofrecer una propuesta de turismo sustentable, tenemos que tener considerado que el ser amigable y el ser responsable con el medio ambiente también va a impactar positivamente en la generación de ingresos. La economía circular es el modelo que
puede llegar a contribuir para generar competitividad en los distintos destinos turísticos que tenemos no solo en el país, sino que a lo largo del mundo. Gracias a la aplicación de la gestión eficiente, ¿ya? De los recursos para la aparición de nueva oferta de productos y servicios. Entonces, los avistamientos, los recorridos, el entender la naturaleza, la flora, la fauna, el reino fungi, que está tan de moda hoy en día, son aspectos que se deben de incorporar dentro del relato de la oferta comercial de las empresas del sector turístico para ofrecer esta nueva oferta o este nuevo discurso de ser una empresa sostenible. Porque sigo con el concepto anterior, hay que tener absolutamente claro que cuando hablamos del turismo sostenible, estamos hablando del turismo circular. ¿Cuáles podrían ser las estrategias claves para poder activar el turismo circular dentro de las empresas? Bueno, primero, pensar en el diseño circular. Los principios del diseño circular es no utilizar más material del que sea necesario, mantener los materiales en uso, no pensar en el descarte, en el desecho, ¿ya? No pensar en la basura, sino que pensar en que yo voy a utilizar lo necesario y lo que no voy a utilizar, o las subpiezas o los subproductos que se generen de lo que yo estoy desarrollando, yo tengo que tener claro a qué otra industria, a qué otro tipo de negocio, a qué otro amigo dentro de este aspecto del cooperativismo le podrían ser de utilidad para el desarrollo de su oferta de valor. Con eso tenemos que maximizar la eficiencia de los ciclos de suministro, ¿m? Considerando aspectos tan fundamentales como el correcto uso de la energía, del agua y de las otras energías no renovables. Tenemos que siempre encontrar una mejor manera, una nueva forma de hacer las cosas mejor, de optimizar los tiempos, optimizar los recursos, ¿bien? Y así generar este cambio mental que nos va a llevar a poder implementar un modelo de economía circular. Y con ello también vamos a ir protegiendo marcas y productos siempre y cuando nosotros vayamos relevando, siempre y cuando nosotros vayamos destacando cuáles son estas nuevas prácticas que estamos impulsando en el desarrollo de nuestra oferta de valor. El uso de los recursos renovables es fundamental. El uso de las nuevas energías no contaminantes, la incorporación de paneles fotovoltaicos para la generación no solo de energía eléctrica, sino que también para poder calentar agua, sino que también para poder generar un ahorro, ¿ya? No solo estamos hablando de lo que se conoce como greenwashing, ¿ya? Que es como el lavado de imagen verde, que se dice que algunas industrias que son contaminantes muchas veces realizan acciones renovables, acciones verdes, para, entre comillas, lavar su imagen. El objetivo de utilizar energías que provengan de recursos renovables, energías limpias, no implica el estar generando un lavado de imagen verde, sino que impacta positivamente en la economía de las pequeñas empresas porque generan ahorros que son sustanciales, además de incorporar aspectos positivos en la oferta de valor, ya que te aseguro que los turistas que andan buscando ofertas de destinos sostenibles, cuando van a privilegiar a una empresa cuando ésta declare, ¿ya? En sus redes sociales y sea visible y evidente en sus instalaciones que ellos están utilizando un uso consciente de los recursos. Es fundamental repensar los modelos de negocio. Bien, estas matrices de modelo de negocio que desde hace una década que han venido renovando ya, y han venido generando un incalzable ciclo de innovación en el cómo hacíamos nosotros nuestros trabajos, nuestros negocios, a través de estas matrices visuales que popularmente se conoce como el Canvas, han derivado a generar plantillas de modelos de negocios circulares, Canvas circulares.
nuevos modelos de negocio donde siempre hay que tener presente las características de quiénes son los usuarios. Hay que impactar positivamente en la experiencia de los usuarios, los clientes, los pasajeros que van a acceder a la oferta que ustedes, con la cual ustedes van a destacar sus negocios, los productos y servicios que ustedes les van a entregar a ellos. Entonces, existen matrices y existen cursos para poder diseñar modelos de negocios circulares. Si ustedes ya han aplicado una evaluación y por ende han propuesto innovaciones en sus modelos de negocio utilizando este tipo de herramientas visuales, existe una plantilla, el Canvas circular, que les permitiría de manera didáctica, de manera visual, de manera muy práctica a ustedes identificar cuáles serían los aspectos a incorporar, ¿bien?, en el corto, en el mediano y en el largo plazo en el desarrollo de su quehacer para poder tender a este cambio transformacional de su modelo de negocio lineal hacia un modelo de negocio circular. La reutilización de materiales es una de las características y uno de los aspectos más prácticos, más didácticos y de más fácil acceso que ustedes podrían implementar hoy en día ya en sus negocios. Antiguamente, ¿ven?, hace 3 o 4 décadas atrás, era muy popular el concepto circular, era muy popular el concepto de la reutilización, era muy popular el concepto de el consumo lento. Este consumo lento que en algún minuto, a partir de la década de los 80 y con el boom del desarrollo del capitalismo hacia finales de los 80, principios de los 90, se transformó en una acelerada actividad de consumo. Los centros comerciales, los locales de comida rápida, hoy en día con las aplicaciones que uno está esperando la instantaneidad del acto de consumo, desde la comodidad de mi casa, pedir y ojalá en muy poco rato recibir esos productos. Antiguamente había un uso mucho más consciente de las materias primas y en muchas casas se reutilizaban materiales, como los clásicos vasos de botella, que hoy en día hay varias empresas a lo largo de Chile y a lo largo de todo el mundo que han utilizado estas iniciativas como su propuesta de valor. O sea, sus modelos de negocio lo basan en la reutilización de materiales. Entonces, esta reutilización de materiales, hablando de la industria turística, no implica solo el uso de vasos reciclados a partir de botellas, sino que también podría implicar la reutilización de materiales para la decoración de las habitaciones, para la decoración de las instalaciones, para la aplicación de señaléticas en los senderos, etcétera. Un sinfín de uso de nuevos usos y reusos de materiales que ustedes podrían incorporar en las prácticas habituales de sus negocios y, lo más importante siempre, destacar, ¿ya?, relevarlos como parte de su propuesta de valor. Como última opción, el reciclaje. Como ya les decía, la primera evolución del modelo de economía tradicional, de la economía lineal, la primera evolución para poder ralentizar la contaminación y el deterioro que nosotros estábamos provocando en nuestro entorno, en nuestro medio ambiente, surgió el reciclaje como una alternativa. Si bien en muchas culturas, ya en muchos hogares y en muchas industrias, en muchos negocios, ya se incorporó como una práctica habitual, el objetivo para poder impulsar y para poder destacar que tu negocio pertenece a este concepto de turismo sustentable, por ende turismo circular, el reciclaje tiene que estar considerado, pero no puede ser la única alternativa ni tampoco puede ser la propuesta de valor que tú vayas a destacar, sino que el reciclaje tiene que estar incorporado dentro de tu quehacer y por eso está entre paréntesis que ojalá sea la última opción y no la primera, ¿ven?, sino que la primera es la reutilización de las energías renovables, la reutilización de materiales, ¿bien? Y el compromiso con el medio ambiente.
Entonces, para poder diseñar este modelo de negocio circular que podría impactar en la generación y en la renovación de tu propuesta de valor de cara a estos nuevos clientes, a estos nuevos turistas, a estas nuevas personas que quieren vivir experiencias sostenibles, si tú ya utilizaste una herramienta como el modelo de negocios, la plantilla de modelo de negocio, lo que se conoce como el Canvas, ¿ya? La plantilla de los 9 bloques, que si bien lo que debes de saber, que esta herramienta es muy potente, ya que te permite comprender, te permite analizar, te permite generar síntesis, mejorar ya el decir lo que haces, cómo lo haces, te permite evaluar el impacto positivo que estás generando en tus clientes y evaluar el cómo tú estás desarrollando tu oferta de productos y servicios, y por ende te permite incluso transformar lo que estás desarrollando como negocio, sigue siendo limitada, porque al ver la imagen que ustedes tienen en pantalla, es una pipa, pero no es una pipa, es la foto de una pipa. Entonces, cuando uno dibuja su modelo de negocios en las plantillas, no es el modelo de negocios, es el dibujo del modelo de negocios. Entonces, lo que hace falta es la acción, lo que hace falta es lo que uno dibuja en el papel, llevarlo a la práctica para que sea transformacional. Este es un primer paso, acercarse a la visualización de los modelos, pero el paso definitivo pasa cuando uno genera la acción. Entonces, para crear valor global y que éste sea compartido para todos, se necesita cambiar la forma de pensar. Eso es lo fundamental, ya que hago cita a una de las mentes más brillantes que ha pasado por el planeta, y él decía que no se pueden resolver los problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos. Hay que enamorarse del problema y no enamorarse de la solución. Esa es la única manera en que vamos a poder generar esta evolución y pasar de un modelo de economía extractivista y generadora de basura, como es la economía lineal, a un modelo circular, a un modelo que es amigable con el medio ambiente, a un modelo que es sustentable, porque también es económicamente eficiente y, lo más importante, socioculturalmente responsable. Se estima que el 80% de los impactos medioambientales de un producto se determinan durante la fase de diseño. Por eso es tan relevante que ustedes tomen papel y lápiz y comiencen a diseñar no solo los productos y servicios que ustedes vayan a ofrecer en sus negocios, sino que el modelo de su negocio, siempre pensando y teniendo en cuenta lo que hemos hablado ya, que ese modelo de negocio tiene que tender a la circularidad, o sea, ojalá a la no generación de desechos, a la no generación de basura. Con ello se va a favorecer un enfoque holístico, un enfoque de sistema que impacte en cómo las personas sentimos, que impacte tanto en lo humano, tanto en el negocio, tanto en las tecnologías, como en nuestro medio ambiente. Así vamos a estar hablando de un modelo de negocios que sea sistémico, que sea circular y por ende que sea sustentable. Hay que pensar a largo plazo, tenemos que anticiparnos y tenemos que ser conductores del cambio. Tenemos que pensar que, si bien lo que les mostraba de los objetivos de desarrollo sostenibles que se promueven a nivel mundial están pensados de aquí al 2030, quedan menos de 10 años para ello. Hay que pensar de aquí a 20 años más, involucrando a los grupos de interés, fomentando la cooperación entre distintos actores, entre tus proveedores que te traen pasajeros, entre tus proveedores que te entregan materias primas, entre tus proveedores que están promoviendo tu oferta de productos y servicios, y ojalá todos estén alineados en este cambio cultural que tiende a impulsar e implementar un modelo circular en el desarrollo de tus negocios. Ello con el objetivo de diseñar modelos de negocios que permitan regenerar la economía y ser responsable con el medio ambiente.
que permitan hacer mejor en vez de hacer las cosas menos mal, que permitan integrar realmente la responsabilidad social como un catalizador en la creación de valor. Solo así vamos a poder hablar de este modelo transformacional y vamos a poder estar hablando de un turismo sustentable. Muchas gracias.